Audiolibro Origen del hombre, creación, evolución, por Alejandra Acuña Rincón. Capítulo 1. Interpretación del Génesis. Para meditar en la obra de la creación según la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, debemos tener presentes las indicaciones que la Iglesia misma nos da. Por cierto, la Iglesia de Cristo es la Iglesia de 20 siglos, no solo la Iglesia que nos ha tocado vivir en los últimos años. Porque para muchos seglares y sacerdotes parece que la Iglesia lleva unos cuantos años de vida y enseñanza, mientras que la riqueza de enseñanza de siglos pasados, inspirada por el Espíritu Santo a padres santos, doctores, místicos y papas, la han relegado y casi diré sepultado. Entre las indicaciones de la Iglesia respecto al Génesis, además de las citadas en la primera parte sobre su inspiración divina, el inmortal Papa Pío XII, en su encíclica Humani Generis, ya citada anteriormente, nos enseña cómo interpretar los primeros capítulos del Génesis y nos advierte que hay muchos que no lo interpretan de acuerdo a las normas eclesiásticas. Quienes en las ciencias históricas traspasan audazmente los límites y cautelas establecidas por la Iglesia, y de modo particular hay que deplorar cierto método demasiado libre de interpretar los libros históricos del Antiguo Testamento, cuyos secuaces en defensa de su causa alegan sin razón la carta no mucho escrita por la Pontificia Comisión Bíblica del Arzobispo de París. Esta carta en efecto abiertamente enseña que los 11 primeros capítulos del Génesis, si bien no conviene propiamente con los métodos de composición histórica seguidos por los eximios historiadores griegos y latinos a los eruditos de nuestro tiempo, sin embargo, en un sentido verdadero, que a los exégetas toca investigar y precisar, pertenecen al género la historia, y esos capítulos contienen, en estilo sencillo y figurado, y acomodado a la inteligencia de un pueblo poco culto, tanto las principales verdades en que se funda la eterna salvación que debemos procurar, como una descripción popular del origen del género humano y del pueblo elegido. Si algo tomaron los hagiógrafos antiguos de las narraciones populares, lo que puede ciertamente concederse, nunca debe olvidarse que lo hicieron con la ayuda del soplo de la inspiración divina, que los hacía inmunes de todo error en la elección y juicio de aquellos documentos. Y lo que las narraciones populares ha sido admitido de nuestros libros santos, de modo alguno debe ser equiparado con las mitologías o creaciones de este linaje, que más bien proceden de una desbordada fantasía que no de aquel amor a la verdad y sencillez que tanto brilla aún en los libros del Antiguo Testamento, que obliga a poner a nuestros hagiógrafos abiertamente por encima de los antiguos escritores profanos. Pío XII, Humani Generis. Es decir, que los primeros capítulos del Génesis no deben tomarse como fábulas, fantasías o mitos, sino como hechos históricos y reales. Pero además, tomar dichos capítulos en sentido histórico puede sabia y últimamente emplearse la interpretación alegórica y profética de algunos pasajes de los mismos capítulos, siguiendo el brillante ejemplo de los santos padres y de la misma Iglesia, que es precisamente la que vamos a hacer, interpretando las cosas espiritualmente, pues somos muy poco dados a elevarnos al plano espiritual y demasiado dados a entender las cosas en un plano completamente material y limitadísimo. Y por esto nos parecen a veces hasta ridículas, siendo que Dios es un espíritu puro. Al darnos sentidos corporales y figuras materiales, fue para que nos elevemos más fácilmente a la comprensión de las cosas espirituales que no vemos, por medio de las cosas materiales que vemos, y no para que nos quedemos en la materialidad de las cosas. Ejemplo de esto lo tenemos en los sacramentos. Tienen materia que capta nuestros sentidos, agua, pan, crisma. Pero la materia y el rito material está significando una realidad espiritual inmensamente más grande. Si los sacramentos no tuvieran el aspecto material, se nos dificultaría mucho entender lo que pasa en un sacramento, y dudaríamos de la realidad espiritual. Por ejemplo, si comulgáramos sin la hostia consagrada, nos preguntaríamos, ¿realmente Jesús ya está en mí, haciéndose alimento de mi alma? Pero si nos quedamos solo en el plano material de los sacramentos, lo reduciremos a un significado paupérrimo de puro símbolo, y quizá hasta absurdo. Por ejemplo, ¿para qué ir a comer un pedazo pequeñísimo de pan si el cuerpo necesita más? Si es recuerdo de Jesús, también puedo comer una galleta, una torta o un pastel en recuerdo suyo. Así pues, vamos a elevarnos en el plano espiritual amplísimo y luminosísimo, para descubrir la realidad espiritual
que se esconde tras las cosas y episodios materiales de la creación de las cosas y del hombre, de la prueba, de la caída y de la historia de la salvación, ya que esta realidad espiritual es lo que da verdadero valor y significado a lo que de material hay en la creación. De esta manera no nos limitaremos a una simple reseña histórica, sino a una interpretación espiritual para una aplicación actual, tanto colectiva como personal, del plan creador de Dios. Y esto porque nuestra misma Iglesia nos exhorta a crecer en la comprensión de las verdades, a profundizar en ellas con libertad, pero siempre, repito, en el mismo sentido de la enseñanza tradicional de la Iglesia. La doctrina de la fe que Dios ha revelado no ha sido propuesta como un hallazgo filosófico que deba ser perfeccionado por los ingenios humanos, sino entregada a la esposa de Cristo como un depósito divino para ser firmemente guardada e infaliblemente declarada. De aquí que también hay que mantener perpetuamente aquel sentido de los sagrados dogmas, que una vez declaró la Santa Madre Iglesia, y jamás hay que apartarse de ese sentido sobre pretexto y nombre de una más alta inteligencia. Crezca, pues, y mucho poderosamente se adelante en quilates la inteligencia, ciencia y sabiduría de todos, y de cada uno, ora de cada hombre particular, ora de toda Iglesia universal, de las edades y de los siglos, pero solamente en su propio género, es decir, en el mismo dogma, en el mismo sentido, en la misma sentencia. Dessinger, numeral 1800. En otra encíclica, Divino Flam de Spiritu, el mismo Papa Pío XII nos expresa su esperanza de que en estos tiempos se iluminara más la interpretación de la palabra de Dios, especialmente de los primeros capítulos del Génesis. Es de esperar que nuestros tiempos podrán contribuir en algo a una más profunda y exacta interpretación de las Sagradas Letras, pues no pocas cosas, y entre ellas principalmente las referentes a la historia, o apenas insuficientemente fueron explicadas por los expositores de los pasados siglos, ya que les faltaban casi todas las noticias necesarias para ilustrarlas, cuán difíciles y casi inaccesibles fuesen algunas cuestiones para los mismos padres. Se muestra, por no hablar de otra cosa, en los conatos, que muchos de ellos repitieron para interpretar los primeros capítulos del Génesis. Hay libros santos cuyas dificultades de interpretación ha puesto al descubierto la época presente, después del más exacto conocimiento de las antigüedades. Han hecho surgir nuevos problemas, que nos hacen penetrar en la cosa con mayor exactitud. Erradamente, pues algunos, viendo mal las condiciones actuales de la ciencia bíblica, dicen que el exégeta de nuestros días no le queda ya nada que añadir a lo que la antigüedad cristiana produjo, cuando por el contrario son tantos los problemas planteados por nuestro tiempo que necesitan nueva investigación y nuevo examen, y estimulan no la poca actividad del intérprete moderno. Nuestra época, como acumula nuevas cuestiones y nuevas dificultades, así también, por favor de Dios, suministra nuevos recursos y subsidios a la exégesis. Para estar seguros de que la interpretación y profundización va de acuerdo a la Iglesia, lo primero es no suprimir ningún elemento de la revelación, ni de las verdades fundamentales que hay en ella. Y lo siguiente es que al explicar las verdades, deben quedar más claras y luminosas para nuestra inteligencia. Armonizando siempre con la revelación y la tradición, deben ejercer atractivo sobre nuestro corazón y ser de estímulo para amar más a nuestro Creador y unirnos más a Él. Y finalmente deben dejar la alegría espiritual y paz en nuestra alma, que es la señal de que algo es de Dios y no turbación, ni intranquilidad, ni confusión. Impossible.